Ahora continúa AM, antes de mediodía. ¿Sabías que puedes lograr la receta perfecta? Con Foodies de Pharmacorp tienes todo para hacerlo realidad. Junta tus stickers, llena tu cartilla y canjea por productos increíbles de Master Pro, horno freidor de aire digital, recletera grill, batidora de mano, paninera y más. Tecnología y calidad que transforman tu cocina. Recuerda, Foodies ya está en Pharmacorp. Crea la receta perfecta hoy mismo. A las 10 de la mañana con 35 minutos, 10 con 35 minutos. Gracias por estar con Radio Fides en esta mañana de información, en esta mañana de análisis, de conocer a profundidad cuáles son los hechos más importantes. Bueno, en el quehacer periodístico, las noticias no paran. Puede ser cualquier hora, a cualquier momento del día, surgen las noticias más importantes. Por eso es importante que en el inicio del programa hagamos un pequeño repaso a lo nuevo que está aconteciendo. Vamos a las noticias, por favor. La mitad de la media jornada. AM te cuenta las noticias del momento. Bien, Mario nos traía un tema muy importante. Hay que definitivamente tomarlo en cuenta porque se trata de un proceder de autoprorrogados en el Poder Judicial, pero no son del Tribunal Constitucional Plurinacional, sino del Tribunal Supremo de Justicia. Para contarlo un poquito más a fondo, el Tribunal Supremo de Justicia va a excluir de la toma de decisiones a 2 autoprorrogados que quedaron en esa instancia. Es decir, los van a hacer prácticamente a un lado. Y esta parece ser una respuesta que agrada a la gente en todo el país. Edwin Urizar nos va a dar los detalles, los pormenores de esta información desde la capital del estado. Edwin, buenos días. Cuéntanos con todos los detalles, por favor. Muchas gracias, John. El cordial saludo desde la capital de nuestro país, sede del órgano judicial. Y cabalmente, John, lo anticipabas y en contexto lo manifestabas. Es el proceder que va a asumir las autoridades electas, legítimamente ya posesionadas y en función en el Tribunal Supremo de Justicia, que ayer en sala plena han elegido ya una directiva a la cabeza del cruceño Romer Saucedo. En estos precisos momentos, John, detrás mío, en el salón principal, hall principal histórico del Tribunal Supremo de Justicia, se está inaugurando el año judicial, sin la presencia de estas 2 autoridades autoprorrogadas en esta instancia. Hablamos de los magistrados de Beni y de Pando. Esta situación demuestra una vez más que lo anunciado se va a cumplir. Serán excluidos de todo poder de decisión, pero además de las diferentes acciones como salas plenas y actos protocolares que desarrolle esta instancia judicial. Es lo que ha dejado entrever el presidente de esta instancia, Romer Saucedo, quien manifestaba de que es un pedido de la población y un rechazo generalizado que estas autoridades autoprorrogadas no sean partícipes de ninguna de estas actividades. Escuchemos, ¿te parece, John, las palabras del presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo? Esto decía en una conferencia de prensa dando a conocer su elección como presidente de esta instancia judicial. Para ello también se requiere fortaleza para cultivar las virtudes. Bueno, vamos en minutos nada más a escuchar, John, el video que hemos podido remitir para que nuestra coordinación nacional pueda emitir este video con el audio del presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Mientras tanto, John, en este preciso momento está haciendo uso de la palabra en la inauguración del año judicial el magistrado en representación de Chuquisaca de esta instancia, Carlos Ortega, quien está dando la bienvenida a todas las autoridades a este acto judicial en el cual no está participando el presidente del Estado, que era una tradición de que el presidente sea quien forme parte importante de la inauguración del año judicial. No está presente. En su representación está el ministro de Justicia y el procurador general del Estado. En esta instancia hablamos del edificio histórico de la Corte Suprema, la Corte Suprema, ahora Tribunal Supremo de Justicia. Más adelante, John, estaremos escuchando las palabras de Romer Saucedo, presidente del Tribunal Supremo de Justicia, haciendo referencia a esta decisión que han adoptado en sala plena de no tomar en cuenta a ninguno de los magistrados autoprorrogados del Beni y de Pando. John, es lo que te puedo reflejar desde la capital del país, mientras tanto se desarrolla este acto en la capital. Bien, gracias Edwin, gracias. Nos parece muy importante este tema
Y sobre todo entonces ir aclarando que la presencia del ministro de Justicia y el procurador no tiene nada que ver con una especie de aval a ciertos sectores, digamos, que están muy mal vistos en los estamentos de la justicia boliviana, sino se trata simplemente de una presencia, representación del presidente en la inauguración del año judicial. Esto es bueno aclararlo, es bueno aclararlo. Pero vaya toma de decisión, vaya toma de decisión. ¿Tú qué sabes, Edwin? ¿Cuántos son en el Tribunal Supremo de Justicia? Es decir, si se los excluye, no habría pues vacantes, porque o habría vacantes en el Tribunal Supremo de Justicia. ¿Qué se haría con esto? Háblame de esos números, por favor, para tenerme claro el panorama. Bueno, John, el número de magistrados que componen el Tribunal Supremo de Justicia son 9, uno representante de cada uno de los departamentos. Electos en la última votación del 15 de diciembre y actualmente ya posesionados y en ejercicio son 7, los cuales hacen quórum y conforman las salas correspondientes, así que no habría ningún problema con la cefalía de estas dos autoridades autoprorrogadas de Beni y de Pando, que tendrán que asumirse a toda decisión que adopte la sala plena. Es en ese sentido de que el Tribunal Supremo de Justicia no tendría mayor complicación con respecto a la ausencia de estas dos autoridades autoprorrogadas, que quizás más adelante, esto será decisión de sala plena obviamente, podrán ser considerados como aporte o apoyo en algunas de las salas en las cuales vayan a determinar su conformación. Sabemos muy bien que existen salas en el Tribunal Supremo de Justicia como sala penal, sala civil, sala contenciosa, por lo tanto una de estas salas tendrá que ser también obviamente tomado en cuenta alguno de estos magistrados, pero en el poder de decisión como presidentes de estas salas no serán tomados en cuenta. Sí, quizás solamente en el andamiaje cotidiano del aparato judicial en esta instancia, que es una instancia superior. Por eso es que no hay mayor detalle, no hay mayor complicación, y las repercusiones han apuntado a ese detalle de que eso tendría que también asumirse en otras instancias, como el Tribunal Constitucional, que es un tema más complejo y que seguramente es un análisis más profundo y que entendidos en la materia nos van a colaborar para tener mayores detalles y luces, porque estamos hablando de 4 electos oficialmente y 4, podemos decir así, legítimos, y 5 autoprorrogados. Así que el tema es más complejo en el Tribunal Constitucional. Sin embargo, Tribunal Supremo de Justicia no hay mayor complicación, John. Bien, vaya salida con titular. Tribunal Supremo de Justicia va a excluir a 2 autoprorrogados de la toma de decisiones posteriores. Gracias, Edwin, por esta información. Te mando un abrazo. Después de vos nos vamos a Trinidad ahora. Nos vamos a Trinidad para hablar del COVID-19. Y escuchen estas informaciones. Para hacerlo, digamos, el titular general. Son los primeros días de 2025, séptimo día del año, y Bolivia ya suma 476 casos de COVID. 476 casos de COVID. Hay 8 departamentos afectados y se considera que va a haber un incremento de casos en las próximas semanas, y según sabemos se trata de un rebrote a nivel nacional, un rebrote. Vamos a hablar del tema de las vacunas. ¿Qué pasa con Trinidad, donde se han presentado estos casos de COVID? Se dice que faltan reactivos, por ejemplo. Vámonos, por favor, hasta Trinidad en la información. Edgar Ramos, buenos días. ¿Qué tal, John? ¿Cómo están? Buenos días. Y efectivamente, preocupación no solo en la ciudad de Trinidad, sino también en las provincias de la población de Guayaraberí, donde tienen más de 200 sospechosos de COVID-19 y no saben cómo hacer la prueba. Eso que no tienen reactivos en el lugar, tampoco tienen antígeno nasal, y eso les dificulta poder determinar si es COVID o no. Según Alberto Ortega, quien es responsable de salud de ese municipio, ha asegurado que se ha solicitado a las autoridades departamentales que les envíen reactivos para poder realizar las pruebas a los pacientes, pero eso no ha llegado hasta la fecha. De 200 pacientes que tienen mal en aumento, no sabemos si es COVID, el de agua o el dengue. Es muy preocupante lo que pasa en las provincias, todas las que no tienen los reactivos correspondientes. A la par de esto, hay un laboratorio en el lugar de biología molecular que tampoco funciona, fue entregado hace 5 años atrás y hasta el momento tampoco funciona el laboratorio biomolecular. La preocupación en la provincia no solamente en la población de Guayaraberí, sino también en el Río Tabaque, San Borja, San Ignacio, Exaltación, en lugares donde no hay reactivos y las personas están enfermando
con sospecha de COVID-19. Ese es el panorama acá en el departamento del Beni. Yo retorno contigo. Bien, muchísimas gracias, Edgar. Te mando un abrazo. A propósito, la ministra de Salud ha dicho que Bolivia va a recibir 50,000 dosis de vacuna contra el COVID-19. Esto lo ha dicho en las últimas horas, ante el incremento de casos positivos y deceso de 2 pacientes a causa de este coronavirus. 50,000 dosis de vacuna en los próximos 10 días. Se ha informado también que la vacuna contra el COVID-19, como la influenza, están incluidas en el esquema regular de vacunación y requieren una sola dosis anual, suficiente para combatir todas las variantes. Si no está vacunado con el tema o por el tema de la gripa, pues es bueno que lo haga. Vamos a hablar de este tema y sus pormenores. Enseguida comienza a ser tema de preocupación. Mire, no es alarma, es decir, es cuidado. Los medios de comunicación le dicen cuidado con estos casos, cuídese, si va a un hospital vaya al barbijo, tiene la vacuna, usted decide si se la pone, no se la pone y demás, pero cuídese mucho, por favor, ante este rebrote. ¿Por qué está sucediendo el rebrote? ¿Cuántos casos son? ¿Qué características tiene este rebrote? Lo vamos a hablar a la vuelta con el número 1 de epidemiología que tiene el país. Vamos a la pausa, 10:46. Espérenos, por favor. Ya vuelve AM. Cascada, los sabores que más disfrutas. Ahora con nueva imagen. Mandarina, papaya, lima limón, piña, durazno, guaraná, pomelo neus y fresoda. Cambiamos de imagen para refrescar con nuevas etiquetas. El sabor que más te gusta sigue igual. La Cascada, orgullosamente boliviana. ¿No? Ese más o menos es el comportamiento de incremento de casos de COVID. Entonces, y también tiene mucho que ver fiestas, carnavales, eventos, porque nosotros iniciamos con un cuadro respiratorio, alguna persona seguramente con COVID, no utilizamos las medidas de bioseguridad adecuadas, como es el uso del barbijo, que es una forma de autocuidado para nosotros, para no contagiarnos, y segundo, para no contagiar al entorno, y coadyuva en el incremento de casos, ¿no? Entonces, ahora estamos precisamente en esta semana, hemos registrado 457 casos, 369 específicamente en el departamento de Santa Cruz, luego en Cochabamba y también en La Paz y en el resto de los departamentos en menor cantidad. Sin embargo, de seguro que vamos a tener un incremento con tendencia luego a disminuir. Pero para eso también tiene mucho que ver el comportamiento de cada uno de nosotros y el hecho también de demandar anualmente nuestra vacuna de COVID. Bien, doctora, esta es una nueva variante, es un rebrote de una variante anterior. ¿Cuáles son las características de este virus ahora, del COVID? Por favor, para que la población lo sepa. Creo que es importante mencionar que nosotros tenemos varias cepas ya circulando. Generalmente los síntomas más comunes del COVID ahora son la fiebre, los escalofríos y el dolor de garganta, ¿no? Y a eso se adhieren varios otros signos y síntomas que precisamente pueden ser más como menos comunes, como es el dolor muscular o el dolor de cuerpo, la fatiga o el cansancio, la secreción nasal intensa, sensación que parece que estuviéramos por detrás igual, esa secreción nasal, dolor de cabeza permanente, intenso durante los primeros días, mareos, estornudos, la ronquera, que es algo que es lo que más se presenta, y tos generalmente seca y persistente, ¿no? Que nosotros denominamos tos seca y persistente, que son los síntomas más frecuentes actualmente que nos deberían hacer sospechar frente a un caso de COVID. Esta cepa, este rebrote del COVID está siendo, bueno, como en notas, muy similar a la gripe. No sé si hacemos bien haciendo esta similitud y le restamos importancia, o hay que separarla en algunos momentos. Muchos dicen, pero es como una gripe que está dando, común, fiebre, tos y demás. Y bueno, resulta que tengo COVID. ¿Cómo es esto, doctora? Lo que pasa es que los cuadros respiratorios tranquilamente se asocian a una gripe, a un proceso gripal. Sin embargo, hay ciertos factores que coadyuvan en el hecho de que podemos estar frente a un cuadro de COVID.
sobre todo ligado a la persistencia, a la permanencia, a la gran respuesta inmunológica que me genera gran malestar general, a diferencia de una gripe, ¿no es cierto? La mayor parte de las gripes inicialmente son virales, luego ya se complican con la presencia de una bacteria, pero generalmente tienden a evolucionar y a desaparecer entre el 5º al 7º día. De la misma manera está pasando con el COVID, pero los síntomas, la tos persistente, la ronquera, la rinorrea, la cantidad de moco que tenemos es persistente más de esos días. Entonces, ¿qué es lo que siempre recomendamos y siempre recordamos a la población? Primero que cualquier cuadro respiratorio ideal es que nosotros, por un tema de autocuidado, de protección a nosotros mismos, utilicemos siempre el barbijo, sobre todo si estamos trabajando y estamos en el entorno y vamos a estar en contacto con otras personas. Segundo, el lavado de manos. Tercero, el alcohol al 70%. Y cuarto, acudir de manera temprana al establecimiento de salud. No automedicarnos porque probablemente ahí me van a diagnosticar temprano, voy a hacer las medidas que corresponden y voy a retomar a mis actividades regulares, ¿no? Ya no necesitamos con el COVID estar tantos días en reposo o estar aislado del entorno. Si seguimos estas medidas que estamos explicando, pues tranquilamente podemos en el rutinario continuar con nuestras actividades. Bien, otro tema, doctora Salamanca, era el hecho de que las vacunas, nos decían, duraban 1 año para darnos la protección. Algunos dicen hay que volverse a vacunar. Uno dice, no quiero saber de las vacunas, no quiero saber que han producido esto y el otro, cosa que tampoco está totalmente demostrado, pese a varias publicaciones, hasta científicas que han salido. ¿Qué debemos pensar hoy de las vacunas? ¿Están más reforzadas, más probadas? ¿Cuál es la calidad de estas cuando uno decide ponérsela o simplemente no, doctora? Bueno, creo que es importante mencionar que primero, la mejor forma preventiva que tenemos, la demostrada y con eficiencia y efectividad a nivel mundial, es precisamente una dosis de vacuna, ¿no? Nosotros hemos el año pasado iniciado también el colocado de la vacuna, que tenía un tiempo de la última vacuna mínimo 12 meses que había que colocarse y nos protegía durante la gestión. De la misma manera, las vacunas tienen su desarrollo, nosotros hemos ofertado la vacuna Pfizer. Sin embargo, si bien hemos aplicado más de 350,000 dosis, también ha habido parte de la población que no se ha aplicado, pues no tiene la credibilidad probablemente o consideran que no va a tener ninguna respuesta de su organismo. Sin embargo, todas las vacunas nos protegen frente sobre todo a las formas graves que nosotros podemos tener de presentación del COVID. Y si somos personas de grupos vulnerables, más aún, pues puedo yo probablemente enfermar de COVID. Sin embargo, el hecho de estar protegido con la vacuna va a evitar que yo haga formas graves y mi evolución va a ser mucho más tranquila y transitoria, sobre todo si soy grupo vulnerable. La población general debería de la misma manera para precisamente protegerse, ¿no? Claro está que cada uno de nosotros tiene ciertos criterios, hay información que hemos consultado, hay información que nos hace tener el temor de que puede generarnos acciones adversas, pero al momento nosotros hemos vigilado adecuadamente y no tenemos las mismas. Doctora, ¿hay alguna característica especial por la cual Santa Cruz hoy tenga del número que han anunciado las autoridades el 80% de casos en esta tierra? Creo que es importante mencionar que Santa Cruz tiene una característica propia, ¿no? Es un departamento que acoge, que tiene una migración interna y externa bastante elevado de manera diaria, precisamente porque es un lugar primero que es agradable, caliente, que tiene muchos temas de tipo turístico, y también es un lugar donde mucha gente va y trabaja por tiempos largos, por tiempos medianos, o va a hacer lo que es el tema de comercio, ¿no? Y eso conlleva que haya movimientos poblacionales importantes que también conllevan a un incremento de las enfermedades transmisibles o infecciosas, ¿no? Y eso es lo que probablemente hace que incida el incremento de casos, y también ahora actualmente se está haciendo el seguimiento de los mismos y nos permite conocer que tenemos esa cantidad, ¿no? Hay búsqueda activa en este momento para conocer cuál es la cantidad de casos que tengo y las acciones que el mismo SES departamental está tomando en Santa Cruz. Doctora Salamanca, recibimos el reporte de nuestros periodistas de Fides en Trinidad, están faltando reactivos, nos dicen. La ministra en las últimas horas ha dicho que llegan dosis de vacunas, pero ¿qué hay con los reactivos? En realidad nosotros a través de los programas garantizamos una cantidad específica de lo que es el tema de los antígenos nasales.
también el tema de reactivos para garantizar de ser necesario el PCR. Sin embargo, la forma de diagnóstico actual es sintomático y a través de la prueba de antígeno nasal, el ministerio garantiza, pero también cada uno de los departamentos tiene que garantizar y tiene que responder en el marco de sus competencias. Doctora, perdón, al final no le entendí. ¿Quién es la que tiene que velar por el tema de los insumos para los reactivos para las pruebas COVID? Este trabajo es compartido actualmente, ¿no es cierto? Nosotros garantizamos un porcentaje que se hace llegar al ministerio a través de un requerimiento y se les brinda, y también cada uno de los municipios en el marco de sus competencias tiene que garantizar los insumos y los reactivos. Bien. Doctora Salamanca, muchas gracias por este momento. El hecho de que en estas primeras semanas del año hay que considerar que estamos hablando de un rebrote también de diciembre y sume más de 450 casos en todo el país. Para ustedes, ¿en qué rango está? ¿Esta subida es preocupante? ¿No es preocupante? Por favor, ¿cómo la están evaluando? Nosotros estamos manejando en el marco del comportamiento regular que tiene la presencia de COVID en el país. Cabe mencionar que siempre tomamos en cuenta que son importantes las medidas epidemiológicas para que no haya mayor incremento de casos, y es por eso que cada uno de los sedes departamentales está haciendo la vigilancia activa en cada uno de los departamentos. Se está priorizando Santa Cruz, ¿verdad? Bien, doctora Salamanca, muchas gracias. Le agradezco por este tiempo en Fides. Y la información, la doctora Rosana Salamanca es jefa de la Unidad de Prevención y Control de Enfermedades dependiente del Ministerio de Salud. Gracias, doctora, un abrazo, que le vaya muy bien. Buenos días, buen año para usted. Las 11 de la mañana. Muchísimas gracias. Igualmente. Muchas gracias. 4 minutos en Fides. Voy a contarle, no es una historia, es una información y realmente preocupante, realmente preocupante. Para primero, llamar poderosamente de la atención de delitos que se cometen en el país, que no se investigan, incluso teniendo pruebas suficientes para poderlas investigar. Ya hace varios años atrás, eliminaron a 5 jaguares en Santa Cruz, 5 jaguares. Se hizo a través de una empresa de caza, es decir, caza furtiva de animales. Resulta que quienes se vieron comprometidos con esta empresa y vinieron a eliminar jaguares a Bolivia, están hoy con detención preventiva en la Argentina. La justicia argentina es la que está investigando este caso. Pero en Bolivia, absolutamente nada. 5 jaguares. Eso se llama biocidio. Hay activistas y centros de defensa de los animales que, a noticiarlos de esto, ya han levantado una denuncia oficial. Y aquí la pregunta es, ¿qué hace el CERNAP? ¿Le da la gana al CERNAP de investigar este caso ahora de biocidio en el país, cuando son especies altamente protegidas en territorio nacional? Este y el caso de los guardaparques, donde el defensor del pueblo ha puesto ya un recurso para garantizar que los guardaparques despedidos de una manera nada agradable, sin una evaluación a lo que representan para el tema de la bolivianidad y el cuidado de los recursos naturales y las reservas, han sido despedidos. De este tema vamos a hablar también enseguida, 11:06. Aguárdenos que tenemos información primicial e importante sobre este tema después de la pausa. Ya vuelve AM. Que puedes lograr la receta perfecta. Con Foodies de Pharmacorp tienes todo para hacerlo realidad. Junta tus stickers, llena tu cartilla y canjea por productos increíbles de Master Pro, horno freidor de aire digital, recletera grill, batidora de mano, paninera y más. Tecnología y calidad que transforman tu cocina. Recuerda, Foodies ya está en Pharmacorp. Crea la receta perfecta hoy mismo. Gracias por estar con nosotros. Las 11 de la mañana, 9 minutos. 11 de la mañana, 9 minutos. Estoy revisando algunos antecedentes de lo que ha sido lo que vamos a poner en su conocimiento a continuación acá en Fides.
el biocidio de 5 jaguares en territorio nacional. Estamos en medio de la polémica de la destitución de tres guardaparques, insignes guardaparques, muy queridos guardaparques, con una sola respuesta por parte del Servicio Nacional de Áreas Protegidas. Son empleados públicos y deben estar predispuestos a que se los saque. El tema es que aquí la gente dice, ¿por qué se los va a sacar si son buenos empleados públicos? Ese es el tema. Mira el papel que le tengo a usted para mostrarle y es parte del resumen de lo que es la denuncia oficial de la muerte de 5 jaguares en territorio boliviano. Dice esto y nos hemos dado el trabajo de borrar los nombres porque es una investigación que se está haciendo, hay presunción de inocencia, pero aquí hay un añadido. Estas personas que están siendo mencionadas en esta denuncia están ya oficialmente detenidas con detención preventiva en Buenos Aires. Durante la reunión del grupo Minisig Casa Furtiva, escuchen bien, realizada el 24 de noviembre de 2024 en Brasil, representantes de la Fuerza Pública Argentina, Policía Federal, Delitos Ambientales, Brigada de Control Ambiental, Subsecretaría de Medio Ambiente Argentina y la Fiscalía y la organización no gubernamental ONG Freeland presentaron información respecto al caso seguido contra XXX por hechos relacionados en la casa furtiva del jaguar Pantera en Bolivia. Se tomó conocimiento de que por intermedio del Club de Caza y Safari, así se llama, Caza Safari Argentina, el señor XX durante la gestión 2023 habría promocionado y ejecutado la realización de acciones relacionadas con la cacería ilegal de jaguares en el área protegida AMNI San Matías del departamento de Santa Cruz. El señor XX habría sido una de las personas que perpetraron el hecho denunciado como cazador y biocida, habiéndose corroborado la muerte, biocidio de al menos 5 individuos, 5 ejemplares de esta especie, 5 jaguares, pantera, lo cual, según lo dispuesto por el artículo 350 del Código Sustantivo en materia penal, es preciso enunciar y denunciar como caza furtiva. Esto ha sido presentado como caza deportiva, imagínense por ellos. Esto sucedió entonces el año 2023. Pasó el año 2024, 2025. Es un caso que se está investigando en la Argentina con detención preventiva de 3 personas y en Bolivia absolutamente nada. Lo que quiere decir es que no estamos al tanto de lo que sucede en otros países, pero que atañe directamente al nuestro. Están hablando de caza furtiva del jaguar en San Matías, por ejemplo. Y ya varias organizaciones han promovido esta denuncia para ver si nuestras autoridades hacen algo en el tema. ¿Por qué les presentamos este documento a continuación? Marcos Susquiano, uno de los guardaparques que fue sacado de su fuente laboral el 31 de diciembre, le decía a Fides, yo creo que esto ha molestado a alguien en el país y por eso se toma la determinación de sacarlo. Pero hay mucho más. Hoy estamos con la senadora Cecilia Requena con nosotros en Fides para hablar de este tema. Senadora, un gusto saludarla. Buen año para usted. Muy buenos días. ¿Cómo ha estado? John, qué gusto también estar aquí con usted y con toda su enorme audiencia. Buenos días y que sea un año bien vivido, bien batallado también. Hay mucho que hacer este año. Así que bueno, a llenarse de fortaleza. Y miren, no habíamos terminado de acabar el año el 31 de diciembre y nos enteramos que el 30 de diciembre nuestros servidores públicos, uno de los servidores públicos más notables de este país, porque mire que no tenemos muchos, ¿no? Y entonces Marcos Susquiano es uno de ellos, es una persona notable que ha sido premiada por su compromiso y la capacidad que tiene de
Porque muchos podemos tener compromiso, pero otra cosa es ser efectivos, ¿no? Marcos tiene ambos. Y Marcos ha sido capaz de inspirar a los otros guardaparques con su ejemplo. Y Marcos hace lo que usted acaba de decir, John, que es, no es que marca, ¿no? O entra y sale de la oficina y ahí se olvida y se dedica a otra cosa. No, él está en sus redes sociales ejerciendo su derecho a la libertad de expresión para denunciar ilegalidades dentro del CERNAP. Obviamente Marcos sabe que se pone en riesgo porque por supuesto que eso molesta a las autoridades que están encima de él, aunque no debieran estar sobre él porque no tienen ni el mérito ni las competencias ni el compromiso. Por el contrario, muchos quieren facilitar la minería ilegal y los avasallamientos o la caza furtiva y el tráfico de vida silvestre. Pero él denuncia, se arriesga y denuncia porque no puede callar. Dígame si no es una persona que ya ha sido premiada nacional e internacionalmente, además es el centro de un documental tigregente justamente del tema de tráfico de vida silvestre, particularmente de partes, pero no solamente de jaguar a la China. Bueno, cantidad de cosas de las que no hubiéramos tenido noticias, el caso que usted acaba de mencionar de la casa deportiva, esta vez de jaguar, si Marcos no denunciara. Porque los directores de área, muchos de ellos, no denuncian, John. O sea, él hace lo que los otros no hacen y ahora lo quieren castigar por hacer eso, por no callar, por cumplir con su deber y por sin querer, no sé, sin querer tal vez es mucho decir, pero no es el punto de Marcos poner en falta a sus jefes, pero los pone pues en falta porque están en falta. Y entonces ahora resulta que lo quieren castigar por eso, ¿no? Eso es inaceptable. Ya Marcos y Raúl Santa Cruz, me he estado equivocando con el nombre, pido mil disculpas, 2 guardaparques, Raúl Santa Cruz del Madidi, a Marcos lo han castigado porque denunció minería ilegal en el Madidi, trabajaba en el Madidi, él es del Madidi, su familia es del Madidi, y lo castigaron y se lo han llevado a la estación biológica El Beni, que está en San Borja. ¿Por qué? Por denunciar minería ilegal. Así funciona el CERNAP. Imagínense, en vez de premiarlo, lo castigan. Bueno, pero Raúl Santa Cruz trata de impedir que entre maquinaria para hacer minería ilegal en el Madidi. Él ayuda denunciando en sus redes sociales y que obviamente tiene muchos seguidores. Yo, por ejemplo, me informo de lo que Marcos denuncia y trato de ayudar. Y han terminado en un juicio penal, John, ¿se acuerda? Que casi los meten a la cárcel por ofender, dizque, a un minero ilegal, el señor Cuevas. Bueno, ese es Marcos Susquiano, quien hoy día está siendo echado del CERNAP. Nos hemos enterado, como le decía, esto el 31, y esto es inaceptable y estamos exigiendo su restitución y el debido proceso administrativo. Ya voy cerrando, ya han salido los argumentos, son absurdos y quienes los juzgan no les llegan ni a los tobillos. Definitivamente. A ver, senador, yo tengo el papel de la serie de observaciones que le han hecho a Marcos Susquiano. Vamos a ponerla ahí en conocimiento de la gente, por favor, porque hasta nos hemos dado el trabajo de subrayarlo. A ver, ¿qué molesta, por ejemplo, de que Marcos Susquiano participe en entrevistas en radio, ya? Y además lo hace como presidente jefe de la protección de la Reserva Biosfera Estación Biológica del Beni, y lo hace además como presidente de la ABOLAC, ¿ya? Es decir, a ver, un momentito, te has presentado para ser presidente de una institución de guardaparques y ¿por qué no me has pedido permiso? Eso es lo que le está diciendo la gente del CERNAP. Segundo, denuncian a Marcos Susquiano. ¿Por qué? Porque en sus redes señala haber efectuado una renovación de seguros contra accidentes personales de los guardaparques, cuando en el ministerio ni en el CERNAP los tienen ahí abandonados. Los tienen abandonados y él se preocupa por sus compañeros y trata de ver una solución para darles un seguro de vida. ¿Eso es malo? Es el tema. Lo denuncian por utilizar sus redes sociales, senadora. ¿Por qué? Porque le escribe una carta al vicepresidente pidiéndole prácticamente auxilio para la atención de las reservas que tenemos en el país. ¿Y por qué hace todo esto? Siendo empleado público, se debe al papá jefe, que es el director del CERNAP. ¿Por qué no me avisa? ¿Por qué no me dice? ¿Por qué no pide permiso? ¿Y es por eso que lo están sacando a Marcos Susquiano? ¿O estoy leyendo mal, senadora? No, es exactamente así. Cuando en realidad la pregunta debiera ser, ¿por qué ustedes no hacen lo que tienen que hacer? ¿Por qué Marcos Susquiano tiene que hacer lo que tiene que hacer?
¿Por qué él tiene que denunciar solo, poniéndose en riesgo y mire que está perdiendo su trabajo, aunque vamos a pelear para que eso no ocurra? ¿Por qué? ¿Quién debía haber denunciado eso? ¿Ah? Los que lo quieren votar. Porque ese es el punto. No es cómo usted se atreve así pedirme permiso y ir a denunciar. Es porque los deja en evidencia, en su incompetencia o en su complicidad. O en ambas cosas. Entonces la pregunta yo se las devuelvo a esas autoridades que están tratando de sacar a Marcos por esto. ¿Qué hacen ustedes? Ustedes están incumpliendo su deber, señor director del CERNAP, que nunca debió estar de director del CERNAP porque no tiene ninguna trayectoria, ninguna competencia el señor Johnson Jiménez. Ninguna formación, nada. Está ahí porque lo han puesto por política, de la peor, porque hay política buena, hay la política que se ocupa del bien común. ¿Qué hay de los directores de área protegida? Muchos cómplices, otros con miedo. La mayor parte no tiene el valor que tiene Marcos. Entonces, John, la pregunta es, o sea, ¿usted lo quiere sacar por no consultarle, por denunciar un delito? Claro. ¿Así estamos? ¿Cuál es el error de Marco? ¿Es denunciar un delito que usted no denuncia? ¿Quién es el que está incumpliendo deberes? Claro. Obviamente no es Marcos Busquiano. Claro. Ahora bien, te voy a mostrar la fotografía. Él es Johnson Jiménez. El hombre que se esconde, el hombre que no quiere responder a las preguntas, el hombre que falta a las entrevistas cuando lo invitamos para conocer su contraparte, el hombre que sale a decir que cuando se lo llama 2 veces para invitarlo a una entrevista se siente hostigado. Eso es lo que le ha dicho a Fides en las últimas horas, así que ni lo hostigamos, le digo. ¿Quién es Johnson Jiménez, senadora? ¿Es cierto que tiene alguna relación con la explotación de oro? ¿El director del CERNAP tiene alguna relación con la explotación de oro? ¿Qué sabe usted, senadora? John, es muy grave lo que usted acaba de decir y yo no tengo evidencia de eso, pero gracias por mencionarlo, porque voy a seguir la pista, porque eso explicaría muchas cosas además. Y ese es mi temor más grande, porque este no es un asunto solo de Marcos Busquiano y de otros guardaparques y directores de área. Después voy a hablar de eso, pero yo a Johnson Jiménez lo he conocido en un acto, porque él era suplente, él era diputado suplente del Norte de La Paz, debería estar defendiendo nuestros bosques, ¿no ve? No. Este señor no tiene ninguna formación, ningún mérito, ningún interés, no, todo lo contrario. Ruta Lipas, gran activista de la región, Uchupiamonas, el otro día nos recordó que este señor, porque era parte de una organización indígena, él dice que es LECO, más bien dieron luz verde para la mega represa Chepete-Bala. Ese es Johnson Jiménez. Y si ahora resulta que tiene, como tanta gente en la región, no me sorprendería, pero grave siendo director del CERNAP, relación con los mineros, eso no me sorprende, pero es muy importante poder demostrarlo, porque entonces quedó ya totalmente claro por qué quieren sacar a Marcos y a otros. Quiero decir eso más ahora, John, permítame. Lo que este año es muy peligroso, queridos bolivianas y bolivianos, es muy peligroso, porque es año electoral. Y porque todos, particularmente el gobierno, pero no solamente, lo que van a querer hacer es subastar este país para tener hordas de gente que les hagan propaganda y no sé qué en el territorio boliviano. Y para eso tienen pensado, y eso por ejemplo el PGE, que no hemos podido debatir, nos lo han impedido vilmente en la Asamblea, muestra que el INRA ha incrementado su presupuesto en 104%, mientras que la ABT, que cuida los bosques, ha reducido su presupuesto en poco. La conservación en general ha reducido también su presupuesto. ¿Qué quieren hacer? Lo que quieren hacer es entregar tierras masivamente y que incluso haya avasallamientos como los hay en Bolivia en áreas protegidas. Y también que haya minería en área protegida que sigue ahí. En septiembre del 23, un juez dijo que se saque minería ilegal del Madidi. ¿Usted cree que han sacado la minería ilegal del Madidi? No la han sacado.
¿Dónde está el director del Madidi? ¿Qué nos tiene que decir? ¿Qué nos tiene que decir el señor Johnson Jiménez de eso? Entonces, mi temor es que este año se va todavía a acentuar más el horror de la minería ilegal, de las quemas por avasallamientos, en fin. Y de eso es lo que está detrás de sacar a gente como Marcos Susquiano también. Y por tanto es la devastación de nuestro país lo que está en juego. Y estamos hablando del agua, de la biodiversidad, en fin, de tantas cosas que ya no me quiero extender más, pero es así. Entonces, gracias por el dato, seguiremos la pista. Y señor Johnson Jiménez, usted es un servidor público. Su deber es responder a la prensa, porque sin prensa no hay democracia. Usted tiene que rendir cuentas. ¿Cómo se atreve a hablar de acoso? La prensa está haciendo su trabajo, haga usted el suyo, en vez de echar a quienes hacen el suyo y usted no hacer el suyo. Es realmente inaceptable que este señor siga en ese lugar, y obviamente la responsabilidad es también de la MAE, del ministro de Medio Ambiente. Y nosotros, por si acaso, John, el primer día hábil ya hemos presentado una petición de informe oral con 50 preguntas, incluida la despedida, estos despidos, pero también contrataciones irregulares en el CERNAP y otros problemas de gestión, como por ejemplo han encargado 20 días para hacer planes de manejo ajustados en áreas protegidas. Nos preocupa mucho eso, y cosas terribles como que les piden plata a los guardaparques que ganan muy poco para darles canastones a la CIDOP, o que sí señor, eso es testimonio de, imagínese, y que además el CERNAP le paga pasajes aéreos a gente de la CIDOP. Todo eso le estamos preguntando al ministro de Medio Ambiente, que es el responsable de esto, y en última instancia el responsable es el presidente del Estado. Y dejen de destruir nuestras áreas protegidas, porque lo que están haciendo es irreversible y tiene efectos enormes en el futuro de nuestro país. Senadora, permítame por favor, yo hice la pregunta acerca si se sabe algo del tema de alguna relación de la minería con el señor Johnson Jiménez. Estamos detrás de lo mismo, de poder conseguir información, porque nos ha llegado, pero no lo hemos asegurado. Le hice la pregunta si usted lo sabía, pero nos parece un interesante punto para recibir información e investigar, por favor. Segundo, hablemos de las condiciones de los guardaparques. Y yo no entiendo, ¿se gana tan bien como para pelear por el puesto, como para decir, yo quiero quedarme de guardaparques y nadie me va a sacar de aquí, por ejemplo? Miren esta carta última que acabo de enviar. A ver, les deben de todo a los guardaparques, les deben de todo. Miren, no les pagan ni siquiera el subsidio de lactancia para sus guaguas, es decir, no les pagan ni eso. Ahí tienen ustedes la carta. Estamos muy preocupados por hacer conocer el incumplimiento del pago de subsidios. Guardaparque Claudio Galván se le pagó el subsidio de lactancia de 11 meses el año 2023. Armando Copajiecki no se le ha pagado el prenatal, subsidio de natalidad, subsidio de lactancia. O sea, solamente aquí estás viendo como 10 o 15 casos de guardaparques donde no se está cumpliendo en pagarles lo que realmente se les debe. Y de paso le están poniendo alma, vida y corazón en defensa de este lugar. Es decir, ponen el pecho a las balas ante minería, ante quienes cortan árboles, ante gente que se entra a cazar, ante todo. ¿Y qué hacen las autoridades? Ni siquiera les pagan lo que les deben. Ese es el tema, senadora. Sí. Mire, yo conozco varios campamentos de guardaparques en nuestras áreas protegidas. Los últimos que he visitado en Pilón Lajas, cuando hice una inspección, también conozco los del Madidi, y son muy precarios, algunos mejores que otros, pero muchas veces les faltan botas, les faltan alimentos, como usted ha dicho, les falta gasolina para hacer patrullajes. Es decir, en el caso del Pilón Lajas, uno de los campamentos era realmente la cosa más precaria, es decir, vivir en la pobreza, ¿no? No, como usted dice, encima no les pagan lo que les deben pagar, no les dan todo lo que necesitarían para hacer bien su trabajo, y aún así lo hacen, porque normalmente no todos los guardaparques tienen el mismo compromiso, y probablemente algunos por miedo incluso caigan en el silencio cómplice. Eso lo tengo que decir, pero hay muchos otros que viven ahí, que son de ahí. Eso es una característica muy linda de Bolivia. Bolivia desarrolló este modelo, el modelo de los guardaparques del lugar, que no eran unos policías, tipo policías rangers que venían de afuera, no, gente del lugar, y además un comité de gestión que representa todas las instituciones los clubes de madre, las organizaciones indígenas, en fin. Y entonces son del lugar, es su lugar, lo cuidan, John, lo aman.
y no merecen este trato. Más bien, deberían merecer mucho mejor trato. ¿Y sabe qué es lo que más rabia da, John? Que alguien dirá, bueno, pero todo el mundo en Bolivia está así. Para la conservación no sabe cuánto dinero hay disponible para ayudarnos a conservar nuestras áreas protegidas. Gracias a Alemania, que ha dado como $5 millones, si mi memoria no me falla, para el Madidi y el Pilón particularmente. No sabe cuánto le ha costado a Alemania que el gobierno acepte esos recursos, porque no les interesan las áreas protegidas. Si hicieran bien las cosas, si este señor Jiménez y el ministro de Medio Ambiente tuvieran alguna capacidad, a los guardaparques no les faltaría nada, John, porque están cuidando, particularmente los que cuidan áreas de la Amazonía o de tierras bajas, pero se puede repartir entre todos. Así que es un maltrato que además implica una pobreza, una escasez de recursos que es estúpida, porque, como le dije, para conservación no sabe cuánto interés hay de la comunidad internacional. Y estoy hablando de donaciones, ni siquiera de préstamos como hace el gobierno, que dice que es la solución para su fracasado modelo, ¿no? No, estoy hablando de donaciones, de gente que quiere ayudar, pero ellos lo que quieren, porque es la base social del MAS, son los mineros. La base social del MAS son los interculturales. ¿Qué quieren estos grupos? Más bien, eliminar las áreas protegidas. Por eso es que no las cuidan y las agreden y les quitan a las personas más importantes, a gente que además tiene 20 años de experiencia. Yo ni siquiera estamos defendiendo a gente de anteriores administraciones, gente que ha entrado con el MAS, pero que ya sabe, ya ha sido capacitada. No podemos darnos el lujo de perder esos servidores públicos. Lo que está en juego, además de ellos, que ya es mucho, son las áreas protegidas. Y las áreas protegidas, esto más diré, uno protege un área porque es un testigo, es linda esa palabra, un testigo de lo que es un bioma bien conservado. Y entonces se ha buscado en el país dónde está el bioma amazónico mejor conservado. Bueno, ahí se crea un área protegida. ¿Dónde está el bioma, digamos, de yungas bien conservado? Ahí está Cotapata. ¿Dónde está el bioma del bosque seco bien conservado? Ahí está Caía del Gran Chaco, abajo en Santa Cruz. ¿Dónde está el bioma lugar mejor conservado del bioma, por ejemplo, las Pampas? Ahí está el otro área. ¿Entiende? Eso es lo que y se protege, porque todo lo demás lo destrozamos. Todo lo demás lo destrozamos con agricultura, con minería, hacemos un desastre, pero ahora encima las áreas protegidas que deberían ser donde puedan estar ahí protegidos e incluso poder aprender para encontrar medicinas, para encontrar parientes silvestres que salven de plagas a los cultivos, y turismo, en fin, no sabe las funciones de las áreas protegidas, no son solo no tocarlas, no es así, pero no lo hacen, John. Senadora, yo quiero agradecerle por estos minutos, hasta para los cagastones de los dirigentes ahí a quedar. Dios mío, para eso también les piden ahí a los guardaparques, es una locura. Senadora, muchísimas gracias, le agradezco. El Defensor del Pueblo ha puesto un recurso en las últimas horas para hacer que estos guardaparques no sean sacados, pero al mismo tiempo el Senado les ha puesto un proceso administrativo. Encima de sacarlos, les ha puesto un proceso administrativo no sé. Esto va a terminar, espero que bien, con guardaespaldas posesionados donde realmente merecen estar para seguir haciendo un buen trabajo por el país. ¿Sabe a lo que me refiero, senadora? Le mando un gran abrazo y muchísimas gracias por este tiempo de Fides. John, gracias. Luchamos por eso, porque esto se dé la vuelta, más bien, y demuestre quiénes son quienes tienen que salir de esos puestos y quiénes se tienen que quedar. Y ellos no han tomado en cuenta a la sociedad civil. Y mire que la sociedad civil que lucha por la vida es súper comprometida. Yo soy parte de eso, desde mi lugar. Ahora, antes era eso y volveré a hacer eso, pero ahora desde mi lugar ayudo. Y me voy a plegar a la buena acción de la Defensoría que la felicito. Y mire que la sociedad civil se está organizando muy fuerte para defender a estos guardaparques. Así que mejor, señores del medio ambiente, del ministerio y del CERNAP, piénsenlo bien, porque esto no les va a salir bien, les va a costar muy caro y es mejor que retrocedan antes de que los costos sean más caros para ustedes. Gracias. Bien. Muchísimas gracias, senadora. Si don Johnson Jiménez quiere estar, esta es la Casa de la Libertad de Expresión, pero nosotros ya no llamaremos, cumplimos con esta función de invitarlo. Si quiere venir, bienvenido. Una llamadita a nuestro equipo de producción y le hacemos el espacio también para escuchar. 11:33, vamos a la pausa en Fides, volvemos enseguida. Ya vuelve Antes de Mediodía. El partido ha comenzado, los tanques de Aguatán Purex. FU10 de Pharmacorp
Tienes todo para hacerlo realidad. Junta tus stickers, llena tu cartilla y canjea por productos increíbles de Master Pro, horno freidor de aire digital, recletera grill, batidora de mano, paninera y más. Tecnología y calidad que transforman tu cocina. Recuerda, Foodies ya está en Pharmacorp. Crea la receta perfecta hoy mismo. Bien, son las 11 de la mañana, 37 minutos, 11:37 minutos. Al comienzo del programa, cerca de las 10 de la mañana y algunos minutos, le comentábamos de lo que ha sido la decisión en el Tribunal Supremo de Justicia. Allá decidieron así se lo vamos a decir, cortarles participación a 2 miembros que son autoprorrogados. Les han dicho, señores que se autoprorrogaron, sí, ustedes ya no serán llamados oficialmente ni a reuniones, ni serán tomados en cuenta en las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia. Y esto ha sonado en todo lado, ¿eh? Y ha sido música para oídos, para quienes lo que quieren es orden en el Poder Judicial. Vamos a escuchar al flamante presidente del Tribunal Supremo de Justicia, que es de Santa Cruz. Escuchémoslo, por favor, un segundo. No queríamos imposiciones, nosotros queríamos que las decisiones se tomen de manera consensuada, y eso ha logrado este cuerpo colegiado de magistrados electos, de magistrados que estamos investidos de legitimidad. El que el pueblo nos haya dado voto mayoritario en cada uno de nuestros distritos nos da la solvencia moral para poder afrontar esos nuevos desafíos que espera el pueblo boliviano. Sala Plena ha tomado una postura en relación a ello de manera clara, y también hay que decirlo, que ellos no tendrían que participar en la Sala Plena donde nosotros hemos conformado presidencia, candidatura y estamos todavía tratando algunos otros temas más. Entonces hemos cumplido con el compromiso del pueblo boliviano de que ellos no participen. Hemos sido los 7 únicamente los que hemos conformado en la Sala Plena. Y estamos también abordando temas en relación a la postura de fondo que vamos a asumir en cuanto a ello. Estamos todavía en un cuarto intermedio, hemos salido a atender a la prensa. Queremos ser muy responsables con el país. Todas las decisiones, les reitero, son consensuadas, pero por sobre todo pasa por un análisis legal que estamos realizando en este momento para definir una postura en relación a ese tema. Bien, hasta aquí la decisión del Tribunal Supremo de Justicia. El analista constitucionalista Fabricio Góngora nos acompaña en esta edición de Antes del Mediodía. Doctor, qué bueno saludarlo. Gracias por sacarse tiempito siempre para su Fides. ¿Cómo está? John, ¿qué tal? Qué gusto volver a verte. Feliz año nuevo a ti y a toda tu audiencia. Para mí es un placer estar acá para comentar estos temas que son de vital importancia en el ámbito jurídico y político de nuestro país. Si esto fuera fútbol, ¿cantaría gol usted en el caso del Tribunal Supremo de Justicia, no? Podría ser un golazo, como se dice, ¿no? Pero no hay que cantar victoria, ¿no? Hay que esperar, John. Bien, ok. De ese que parece golazo, hay que ir a la cancha que en este momento está interesando más, que es la del Tribunal Constitucional Plurinacional. Doctor, no sé qué piensa usted. Para mí los madrugaron ayer en esto de la inauguración del año judicial y poniendo de presidente a Hurtado sin la participación de quienes recientemente ganaron las elecciones y son parte del Tribunal Constitucional. ¿Qué sucedió para usted ayer en el Tribunal Constitucional Plurinacional? Bien, John, el tema del Tribunal Constitucional Plurinacional es muy importante, ¿no? Por la trascendencia de las implicaciones que va a resultar de cualquier resolución constitucional o sentencia constitucional que viene dándose en nuestra coyuntura política. Si tú recuerdas, John, y la audiencia que nos ha seguido en la Radio Fides, ya habíamos señalado que iba a haber un punto crucial con las autoridades electas para el Tribunal Constitucional, considerando que 5 de los que se denominan autoprorrogados se iban a quedar y 4 iban a ser los que iban a asumir. Por lo tanto, por una simple lógica matemática, era predecible que se dé este escenario, ¿no? El escenario en el cual los autoprorrogados, se mantengan, por así decirlo, en el cargo de la presidencia, en este caso el doctor Hurtado, y bueno, un poco limitados, ¿no?, en las ecuaciones matemáticas de mayoría simple en el tema electoral internamente para asumir la presidencia. Por lo que me he podido enterar,
porque si tú mejor que yo lo sabes, la información es escasa de lo que está pasando en el Tribunal Constitucional. Ha habido ayer dos hechos muy importantes por destacar. El primero, el acto inaugural del año constitucional, que precisamente se ve en la pantalla, ¿no? En la cual, si te pido por favor, ¿no?, se pueda congelar esa imagen. Han participado los 5 autoprorrogados, llamémoslo así, los 5 magistrados que se encuentran, ¿no?, desde la anterior gestión, pero conjuntamente, y esto es muy importante señalarlo, John, en honor a la verdad, acompañados de el ente rector, ¿no?, del apartado de la justicia, el ministro de Justicia y Transparencia Institucional, el doctor Siles, y el flamante procurador, ¿no?, el doctor Ricardo Tola. ¿Qué quiero decir con esto? Ellos fueron la imagen que acompañó el órgano ejecutivo como tal a el acto inaugural de lo que se conoce como el año constitucional. Por un lado, que por cierto, entre paréntesis, no participaron los 4 elegidos, decirlo, ¿no?, en esta reunión. ¿Por qué? Y justamente el día de hoy el doctor Arias, ¿no?, el magistrado electo por el Departamento de La Paz, señalaba ante los medios de comunicación que ellos habían solicitado de manera formal que antes de esta inauguración de año constitucional se puedan reunir en sala plena y ver cuál iba a ser el lineamiento, cuál iba a ser la posición institucional, por ende, de la posición de la presidencia. A lo que comentaron que la reunión se dio después de esta inauguración, ¿no? Entonces ese es el segundo elemento. Y la reunión que tuvieron no es que ratificaron al doctor Hurtado como presidente, más sin embargo, como no puede existir un vacío de poder, lo dejaron a una suerte de evaluación, llamémosla así, porque esa figura no existe, una evaluación interna que van a tener entre ellos en virtud de ciertos informes que se pueden suscitar entre el apartado económico, administrativo, judicial, institucional. Por lo señalado por el magistrado Arias, esta situación todavía está por verse, ¿no? Pero en simple... Perdón, doctor Góngora, fue una cosa de... Espera, ya nos vamos a reunir, pero hasta que nos reunamos, seguimos más siendo el presidente. Unos días más, así lo vamos a entender, ¿no? Así es, John. Pero esta crisis institucional del TCP no es de data reciente. Si tú recuerdas, el 25 de noviembre de la gestión pasada del 2024, fue ya ahí el momento crucial donde fue posicionado o designado internamente el doctor Hurtado como presidente del Tribunal Constitucional a raíz de lo que señalaban 3 faltas consecutivas por parte del expresidente, el doctor Paul Franco, a lo que el doctor Franco respondió al órgano ejecutivo señalándole que él se encontraba en funciones en Perú, no en un evento institucional, ¿no? Y bueno, desde ahí viene esta situación, ¿no? Entonces, lo que vaya a devenir tiene que dar certeza al país. La situación ya estaba complicada antes de las judiciales, durante las judiciales y ahora para la institucionalidad del Tribunal Constitucional. ¿Qué nos dice en el apartado legal, si me permite, John, de manera puntual? Lo que tú decías en otras entrevistas, yo te atendía atentamente, respecto a se habrían blindado, ¿no? Una suerte de que los magistrados que se encuentran en Sucre autoprorrogados se habrían blindado antes del término de las sesiones de la anterior gestión. Al respecto emitieron dos autos constitucional, un auto constitucional, y una declaración constitucional. El auto constitucional es el 113/2024-1 del 11 de diciembre y la declaración constitucional plurinacional es la 49/2023, igual del 11 de diciembre. ¿Qué dicen en resumen? En resumen ambas, que se va a mantener, persiste la figura de autoprorrogación hasta que se elija y se posesione a las nuevas autoridades de las que han sido declaradas desiertas. Es decir, van a estar vigentes sin una fecha. Por lo tanto, ellos exhortan a lo que también yo te había comentado, los verdaderos responsables de esto. Por un lado, yo les delimito, en la Asamblea Legislativa, el órgano legislativo son los principales responsables porque ellos ya deberían haber convocado una convocatoria, ¿no?, corta, una ley corta, como señalan, para las elecciones judiciales parciales, y por ende también el órgano ejecutivo, porque el órgano ejecutivo ha dado la imagen, la cara, ¿no?, a este acto inaugural del año constitucional, por ende se supone que están apuntando la institucionalidad, ¿no? Sí, esto es muy interesante, a ver, porque nosotros decíamos, se puede leer de dos maneras, ¿no es cierto? Fueron invitados a la inauguración del año judicial y se sentaron ahí, lo que no significa un aval a los autoprorrogados, como puede ser que haya gente que digan también, ahí está, nos están acompañando, ¿no? Decíamos desde Fides, deben pensarla mejor, es decir, el lenguaje no verbal dice muchísimo más que lo que se diga después. Y claro, pero a ver, ¿que hay nuevas noticias sobre esto? Las hay en redes, atención, del Ministerio de Justicia. A ver si me puede, Rocío, colocar esa parte, por favor, si tenemos
se saludó la designación de todos los nuevos presidentes del órgano judicial, menos a los del TCP. Ahí está lo que decía, el lenguaje verbal frente al lenguaje no verbal, por ejemplo, que hay ahora. Aclarado está, lo saca el deber en las últimas horas. Vamos a ver, por favor, es Hurtado, no es ratificado como presidente del TCP y que recién va a ser evaluado, dice esta publicación. El magistrado prorrogado Gonzalo Hurtado permanecerá como presidente mientras se lo someta a una evaluación y se busque alcanzar consensos, que tendría que ser hasta este miércoles, tengo entendido, jueves de esta semana. Claro, pero ahí va la cosa, ¿no? Ahí va la cosa. Es decir, están en sala plena, están los autoprorrogados, no asisten los nuevos elegidos, está la presencia del Ejecutivo que avala o no avala este tema, está Hurtado que sigue siendo. Es decir, es lo que como síntoma se le está dando a la ciudadanía en general, doctor Góngora. Así es, John, ¿no? Precisamente lo que te decía, esa figura de evaluación, ¿no? Y para no declarar desierta esa figura, lo mantienen, ¿no? No hay que ser un experto político para entender que en simple lógica matemática tendría que ratificarse el doctor Hurtado por las lógicas que te decía, ¿no? La lógica que son 5 contra 4 nuevos, ¿no? A excepción de que alguno de ellos pues prevea, como dice el titular que lo poníamos en pantalla, un consenso interno. Independientemente de esto, la figura va a estar complicada durante esta gestión por todos estos matices que te vengo señalando, en virtud, sí, la posesión del legislativo, cuándo convocará las elecciones parciales, el órgano ejecutivo, cuándo tomará una posición firme en virtud a cómo va a asumir. Por ejemplo, iniciamos la entrevista con las palabras que a toda la ciudadanía le ha encantado escuchar, por así decirlo, ¿no? Del doctor Romer Saucedo, el magistrado que ahora ha sido designado, ¿no? Como presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Pero él también decía algo importante, John, y eso también tiene que entender la ciudadanía. Ellos, siendo incluso las más altas autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, no pueden modificar ni autos constitucionales, sentencias constitucionales, por lo tanto ellos van a acatar lo que se disponga de las sentencias constitucionales, por así decirlo. Es decir, y lo que ya conversábamos, todo va a depender de lo que venga en el TCP, ¿no? Es decir, en el Tribunal Constitucional. Si ellos dicen, por ejemplo, no pueden excluir, que tampoco podrían, ¿no? En la lógica formal institucional, a esos dos autoprorrogados, tiene que vincularse a la institucionalidad y la legalidad, ¿no? Por eso me paró gritando el gol, ¿no? Sí, por eso me paró gritando el gol, doctor Góngora. Es decir, están a merced de lo que los del TCP digan, ¿no? Y puede el presidente del Tribunal Supremo de Justicia decir, ya no los queremos, pero el Tribunal Constitucional va a decir, los van a querer a la fuerza, ¿no? Ahí van a seguir cosas de ese tipo. ¿Hasta dónde, doctor Góngora, es mi última pregunta, por favor, podrían tomarse una decisión de la cual se ha venido hablando en el Tribunal Constitucional Plurinacional? ¿Hasta dónde hay la fuerza con estos 4 nuevos? De decirles a los prorrogados, terminó la gestión, adiós caballeritos y señoritas, que se vayan muy bien, y entran, digamos, los suplentes a formar parte del Tribunal Constitucional. Primero. Segundo, una ley que establezca que solo con 4 el Tribunal Constitucional puede funcionar. ¿Hasta dónde estas dos cosas pueden ser realidad, doctor Góngora? Primero, respecto al primero, la posición que puedan asumir o no los nuevos magistrados es una atribución exclusivamente de ellos, ¿no? El consenso que puedan, el consenso que ellos puedan suscribir de manera particular, ¿no? La ciudadanía espera que asuman una posición similar a los que han asumido los 7 nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Empero, tú y yo estamos especulando, por así decirlo, suponiendo figuras, esperemos que se dé, nuevamente lo ratifico, por el bien de la ciudadanía, por la democracia y la institucionalidad. Ahora, ¿dónde entra lo político y lo que realmente las cámaras, la prensa, la ciudadanía tiene que enfocarse? Es en la Asamblea Legislativa. Está en su propia cancha hacer la convocatoria a las elecciones elecciones parciales del órgano judicial, ¿no? De las altas autoridades judiciales de los 5 departamentos en el caso del TCP y de los 2 del TCJ, a efectos de estar saneados, llamémoslo así este término, y que no haya estas disputas. Son ellos mismos incluso, John, los que podrían hacer hasta un juicio de responsabilidades para estos autoprorrogados. Pero, en honor a la verdad, esta gestión de la Asamblea Legislativa ha sido de las más disputadas, ¿no? De las últimas gestiones, y que se logren va a ser difícil. El único caso excepcional fue, me parece, la designación del fiscal general, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema de conversación. Doctor Góngora, muchísimas gracias, como siempre, por las luces. Le mando un abrazo con el calor cruceño aquí y el frío paseño
Hasta pronto, doctor Góngora, que le vaya muy bien. Muchas gracias, John. Un saludo cordial, atento a cualquier convocatoria. Saludos. Estamos a 9 minutos de las 12. ¿Quién se baja? ¿Quién se baja? A ver, ¿quién se baja de las generales, de las elecciones generales? Hay uno, atención, hay uno, todavía no pongas ninguna publicación, por favor, en la pantalla. Hay uno que se acaba de bajar. Hay uno que dijo, me bajo de las pretensiones de ser candidato a la presidencia. ¿Quieren saber ustedes quién es el que se baja? Espérenos un segundo. 4 minutos de pausa con los que más venden en Bolivia por publicitar en Fides. Y volvemos enseguida. Ya vuelve AM antes de mediodía. .bo. Comprenda más los premios. Acaba el programa de hoy de antes de mediodía. Atención, se baja un postulante a la candidatura a la presidencia del Estado. Digo se baja, porque dice que ahora va a tratar de apoyar a Tuto o a Doria Medina, que es lo último que sabemos. ¿Quién es el que se baja de esas pretensiones? Es don Carlos Burks, con quien estamos en línea telefónica. Don Charlie Burks, un gusto saludarle. Buen día. ¿Cómo fue la reflexión esta de decir mejor me bajo? Cuéntenos, por favor. Muy buenos días, John. Gracias por la entrevista. Muy brevemente, lo que sucedió, John, fue que uno de los miembros de la Unidad es Posible, coalición en la que se encontraba Albus, sin consulta al colectivo, de manera unidimensional, digamos, convocaron a un sondeo de opinión que fue público días antes de la Navidad, e incluyeron un sondeo de oposición a los candidatos, partidos y organizaciones que estuvimos luchando contra el régimen masista, e incluyeron al señor Reyes Villa en la lista, pese a que en el escenario interno les dijimos que Reyes Villa no era precisamente un opositor y que incorporarlo en la lista era legitimarlo. Ellos decidieron romper toda norma de comunicación y lo incluyeron al alcalde cochabambino en la lista, lo que ha comprometido la imagen de la Unidad es Posible. Además, John, como ustedes han podido comprobar, esa encuesta, ese sondeo tenía una metodología tramposa e infidente, porque votábamos, todas las personas que votaron, su nombre quedaba registrada junto al candidato por el que habían votado, violando ¿cómo se dice? Se me fue la palabra, violando la privacidad de las personas. Ahora, ese hecho, John, muestra que diseñaron esa consulta para favorecer al alcalde cochabambino, ya que podía controlar quiénes de sus empleados, funcionarios votaban y quiénes no. Pero peor aún, favoreció porque el oficialismo, el gobierno de Arce Catacora, podía instruir a su militancia que vote a favor del alcalde cochabambino, porque claramente el señor Reyes Villa, favorecido con la anulación de una decena de juicios por corrupción, no juicios políticos, una decena de juicios fueron anulados. Entonces, por todo ello, John, decidimos como Albus retirarnos de la Unidad es Posible. No podríamos conectar con nuestra presencia esa acción. Bien. Charlie Burks, muchas gracias. Tengo 10 segundos. Eso quiere decir que usted no va a ser candidato, ya no quiere. 10 segundos. No, definitivamente no, porque se hace política con realidades. Y las encuestas han demostrado que en la oposición legítima hay solo 2 candidatos potables, Tuto Quiroga y Samuel Doria Medina. Ok.
Gracias, don Charlie Bird. Un abrazo. Buenas tardes. Gracias por la información de primera mano. 12 en punto. Amigos, hasta aquí antes del mediodía. Ya viene la hora del país. Un gusto acompañarnos. Hasta mañana a las 10. Su amigo John Arana. Fides presentó Antes